Aquí vamos a hablar de dos temas, de autoría y de titularidad. Para eso, puede ser que una persona desarrolle, por ejemplo, un poema, escriba un poema, un cuento, un libro, lo que quieran. Entonces, esta persona, al ser el creativo, el que desarrolla esta obra, tiene la autoría sobre ello. Entonces, se le debe de reconocer. Esa autoría, digamos que no la pierde, es de por vida. Sin embargo, la otra parte de titularidad puede ser que esta persona la conserve y sea dueño de este título, o la pueda, este, ¿cómo decir? Transferir. Y para ello existen estas dos figuras, estos dos conceptos, que son derechos morales y derechos patrimoniales. Por un lado, los derechos morales vinculan el autor con la obra, y eso va a ser para siempre. Eh, no las puedes transferir, no puedes renunciar a ellos, y sirve pues para la divulgación. Es decir que, por ejemplo, su libro favorito, por ejemplo, el Baldor, que es uno de los principales ejemplos. Baldor es el autor, no es la persona que aparece en la portada. Este Baldor, pues es una persona cubana, que es el autor de este libro de matemáticas, que es súper famoso. Sin embargo, no es dueño, no es titular de los derechos patrimoniales que se refiere a la explotación. Eso los tiene otras personas. Entonces, una obra puede dividirse en estos dos componentes. Es decir, que por un lado tenemos los derechos morales, que se refiere a la autoría, y por el otro lado estos derechos patrimoniales, que se refieren principalmente a los derechos de explotación. Y aquí es donde entra principalmente el concepto de propiedad intelectual, que es que protege la obra de explotación, difusión, divulgación, uso, en un territorio particular, porque como ya les decía, no hay esta protección universal, sino que cada país pues tiene su regulación. Y si queremos proteger una obra en todo el mundo, pues tendríamos que proteger en cada uno de sus instituciones dedicadas a eso. Por ejemplo, en el caso de patentes marcas, pues tenemos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y en el caso de derechos de autor, pues tenemos el INDAUTOR. Entonces, estas dos principales instituciones son los que se encargan en México de proteger estas figuras de propiedad intelectual. Sin embargo, en otros países, pues incluso hay una sola institución para todo, o varias instituciones. Eso es independiente para cada país. Pero bueno, regresando al tema, los derechos son temporales. En este caso, pues hablábamos de la vida del autor más 100 años. Eh, los derechos patrimoniales, pues son independientes y demás. Bueno, en este caso, los derechos patrimoniales no los podemos quedar nosotros, los podemos heredar. So, para ser prácticos, eh, estos derechos son como si tuvieran un coche, como si tuvieran una casa. Tienen, como digamos, las mismas características en las que se pueden ocupar. Por ejemplo, una casa, pues la puedes regalar, la puedes vender, la puedes rentar, la puedes heredar. Y es algo similar que pasa en el caso de los derechos de autor. Podemos hacer las mismas cuestiones. O sea, solamente que sí tenemos que seguir ciertos procesos, pero sí es una cuestión que pasa igual que con los bienes materiales. Entonces, bueno, seguimos. Tenemos el derecho de reproducción, que es esta cuestión de difundir, de explotar, divulgar la obra. De la comunicación pública, bueno, que puede ser directa e indirecta, es decir, que puede ser
bueno, se habla directa con el público y aquí indirecta utilizando algún medio para divulgarla. Pero al final, si divulgamos alguna obra que sin permiso, pues no importa que sea directa o indirecta, estamos creando faltas para el autor, si no tenemos los permisos. Derechos de transformación, que eso es también algo importante, que si bien una obra así como está, pues tiene ciertas cuestiones que lo protegen, pero sí lo podemos eh, hacer modificaciones. Ahí es donde entra el tema de derechos conexos, pero pues sí hace falta también la autorización. Temas de distribución, pues también es una cuestión que se debe de pedir permiso para la distribución, venta, alquiler, importación y demás. Entonces, al final, digamos que una obra, un libro, un demás, pues puede ser algo intangible, porque principalmente muchas de estas obras, pues actualmente se desarrollan en Internet, pero metiéndole este componente de derechos de autor, si se dan cuenta, adquiere muchos de las condiciones y regulaciones que tiene pues su computadora, su coche o lo que gusten. Término de protección, pues en México tenemos la vida del autor más 100 años. Y aquí tenemos una parte importante también de la propiedad intelectual. Perdón, derechos de autor, que son los derechos conexos. A esto nos referimos a todas estas obras derivadas. Por ejemplo, si bien hay algunos cantantes que son cantautores, es decir, que ellos escriben su canción, todo esto que cantan, y son dueños de la letra. Eh, Hay muchos cantantes que tienen sus escritores. Entonces, por un lado, separamos como la autoría de la obra, de la canción, y por otro lado, estaríamos separando como ¿cómo le llamas esto? La interpretación de la obra. Porque si bien podemos tener una misma obra, una misma canción, cada cantante le pone, digamos, su toque de una forma de decirlo, y este toque muy particular hace que tenga éxito o que no tenga éxito. Entonces, esto también se reconoce por parte de derechos de autor. Entonces, y es protegible y es explotable y merece que las personas que hacen todo este tipo de obras derivadas pues tengan también su reconocimiento moral y patrimonial. Bueno, hablamos aquí de artistas, intérpretes, ejecutantes. Por ejemplo, tenemos músicos, bailarines, algún actor, cantante, alguien que recite, que declame, que interprete, que ejecute, alguna obra artística o literaria. Entonces, pues sí, son todas esas cuestiones que abordan esta otra parte o esta sección de derechos conexos o obras derivadas. En esto también entran, por ejemplo, los productores de los fonogramas. Eh, bueno, que son los sonidos o la ejecución de los sonidos. Tenemos también los organismos de radiodifusión, que también entran en esta sección de derechos conexos. Y bueno, con esto cerramos este vistazo rápido en el tema de derechos de autor, que si bien podemos profundizar mucho, de hecho faltaron otras figuras de derechos de autor, pero estas son como las principales que se pueden comentar. Ustedes ya me dirán si les gustaría conocer sobre algo en particular, pues, o en la sección de preguntas y respuestas podemos profundizar.